grabar. Ya. Otra vez. Entonces está el puntero en el encabezado y decimos, lee la variable y pregunta en el primer caso. Lo que está en la variable es igual a 1, en este caso no, entonces va a saltar al siguiente caso. Lo que está en la variable es igual a 2, en este caso sí. Entonces va a entrar a ejecutar su bloque de instrucciones. Estos. Ejecuta su primera instrucción, su segunda instrucción y así sucesivamente hasta que llega al último. Cuando llega a su última instrucción de este bloque, de este caso, directamente se va a saltar al final, ¿ok? Y no va a continuar analizando, digamos, el siguiente caso que es 3. O los que, si habría más, no va a continuar, ¿ok? En este ejemplo en específico, tenemos solo 3 casos, ¿ok? Si el número es igual a 1, 2 y 3. Pero ¿qué pasa si mi número, digamos, es igual a 8? Entonces va a agarrar el encabezado y va a decir, ok, número es igual a 8. ¿Es igual a 1? No. ¿Es igual a 2? No. ¿Es igual a 3? No. Entonces, como no hay más casos, siempre va a haber un caso especial que va a ser cuando no coincide con ninguno de estos que hemos especificado. Y siempre se va a llamar otro caso. No es porque yo quise llamarlo así, no, no, no. Siempre se llama otro caso. Entonces, en este ejemplo, como número es 8 y no coincide con 1, ni 2, ni 3, entonces va a entrar aquí. Y va a ejecutar su bloque de instrucciones. Y después de ejecutar todas las instrucciones, se va a ir al final, ¿ok? Vamos a ver ejemplos la siguiente clase que tengo preparados de esta estructura condicional. Solo que ahorita quiero un poco aclararles lo de su práctica. Como no puedo hacer el video, quiero ver las preguntas que les dio. ¿Alguna duda de lo que vemos sobre lo que es condicionales múltiples? O tal vez de los otros ejemplos que hemos visto. Entonces, tanto voy a estar buscando. Me mandaron por aquí, creo. Sí, aquí está. Era este, creo. Es este, ¿verdad? Su práctica de hoy día. Sí, sí, sí. Que hice miércoles 20. Ya, a ver, ¿qué les pide? Diseñar algoritmo para verificar si un número es perfecto. Un número es perfecto cuando... A ver, me voy a dar espacio aquí para explicarles. Un número es perfecto cuando... ¿cuándo era perfecto? Cuando la suma de sus divisores es el mismo número, ¿verdad? Por ejemplo, sería 6, creo que era un número. Si digamos, 6 es perfecto, ¿por qué? Porque la suma de sus divisores da 6. Por ejemplo, 1, 2, 3. Y un divisor más es el 6. Pero el 6 no se lo toma en cuenta para este caso. Entonces, sí, 6 es un número primo. ¿Cómo harían esto? Tendrían que hallar primero los divisores, ¿ok? De un número. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo hallan los divisores? Tendrían que ir uno por uno en los números. Dirían, 1 es divisor de 6. Sí es, ¿no es cierto? ¿Cómo sabemos eso? Si, si 6, bueno, en realidad se utiliza el operador módulo para esto. Se pone 6, aquí tendría que ser 1, y aquí obviamente tendría que venir este símbolo, ¿verdad? Un lío, voy a hacer con lápiz mejor. 6 dividido entre 1 nos daría a 6 y el residuo sería 0, ¿no es cierto? Cuando el residuo sea 0, significa que este es divisor de este. Digamos nos tocaría ver del 2, por ejemplo. Hemos visto el 1 y hemos dicho sí, el 1 es divisor. Ahora nos toca ver el 2. El 2 es divisor. Si dividimos 6 entre 2, nos daría como residuo 0. Entonces sí, sumaríamos 2 más 1, que sería 3. ¿No es cierto? Después diríamos 3 es divisor de 6. Haríamos la división. El residuo nos saldría 0. Entonces tendremos que sumar el 3 a toda la suma acumulada entre estos dos, que sería 3 más 3, 6. Y luego sería 4, ¿no es cierto? Verificamos si 4 es
si 4 es, ¿qué se dice? Divisor de 6. En este caso nos daría 6, 4, nos daría creo que 2 o 1. Bueno, la cosa es que no es divisor, ¿no es cierto? Aquí sería 1. Sí, nos daría residuo 2. Como el residuo es 2, significa que 4 no es divisor de 6. Entonces no se lo toma en cuenta. Y ahí pasamos al 5 después. 5 tampoco es divisor. Y luego pasamos al 6, pero el 6 ya no se lo toma en cuenta. Hasta ahora hemos sumado el 1, el 2 y el 3. Y si esa suma es igual al número que te han dado, sería perfecto. La macana es que para este ejercicio se necesita usar una estructura repetitiva, que todavía no hemos visto. Aquí tengo algún ejemplo. Voy a borrar esto. Esta es una estructura repetitiva. Es una de las dos que existe en realidad, el mientras. Y para adelantarles un poco, igual de todas maneras después de la clase que tenemos hoy día voy a subir el video de esta estructura. Entonces, funciona de la siguiente manera, es parecido a una condición. El puntero llega aquí, digamos, y va a preguntar, ¿esta condición es verdad? Si es verdad, entonces va a entrar a leer las instrucciones que están en su cuerpo. Cuando termine de leer todas sus instrucciones, va a volver otra vez al encabezado y va a preguntar, ¿esta condición sigue siendo verdad? Si sigue siendo verdad, va a entrar otra vez a sus instrucciones y va a ejecutarlas. Termina de ejecutarlas, otra vez viene al encabezado. Y así sucesivamente va a dar vueltas y vueltas hasta que esta condición sea falsa. Entonces, ¿cómo les puede servir esto? Podrían hacer, digamos, podrían comenzar con el 1, digamos. Decirle a la computadora, ok, me va a crear una variable, no sé, contador, para los que no sepan qué es un contador, o tal vez algunos ya saben, que va a comenzar en 1, y después me creo una estructura repetitiva, un mientras, y mi condición, ¿cuál va a ser? Mientras mientras el número que me han dado, digamos, mientras el contador sea menor al número que me dieron, digamos n, entonces vamos a hacer, tenemos que verificar si este contador es divisor de n. Por ejemplo, ¿cómo haríamos eso? Tendríamos que crearnos otra variable que sería divisor, digamos, donde vamos a guardar, tendría que ser, no, residuo, en realidad sería residuo. Residuo va a ser igual a ¿qué? A n módulo de contador. Y así vamos a obtener el residuo de dividir n entre 1 primero, ¿no es cierto? Luego tendríamos que poner al contador, aumentarle en 1. Contador más 1, y ya se volvería 2. Y aquí terminaría el ciclo. ¿Y cómo funcionaría esto? Vamos a tener un contador que va a comenzar en 1, vamos a entrar al mientras, ¿no es cierto? Y digamos que aquí adelante tendría que tener un leer n, ¿no es cierto? Para que el usuario pueda ingresar el número que quiere. Entonces va a usar, digamos, 6, ¿no es cierto? Nuestro ejemplo. Entonces va a ser contador, va a comenzar en 1 y va a decir 1 es menor a 6, va a decir que sí, entonces va a entrar a ejecutar esto. El residuo de, aquí sería 6 módulo de 1, sería 0. Entonces, si aquí falta preguntar, si residuo es igual a 0, entonces, ¿qué hacemos? Contador más 1. También tendríamos que crearnos otra variable que va a sumar, que va a comenzar en 0. ¿No es cierto? Si el residuo es igual a 1, significa que a este contador hay que sumarle a la suma. Entonces sería sumar, va a ser igual, ¿cachó? A sumar más lo que está en contador. ¿Ok? Y así iríamos sumando poco a poco. O sea, vamos a sumar el contador si es que el contador es un divisor de el número que nos han dado. Por ejemplo, eso es lo que estamos controlando aquí. Aquí hallamos el residuo de n con el contador
Y si el contador es igual a 0, significa que es divisor. Entonces a la suma hay que sumarle el contador, que terminaría el fin sí. Y bueno, y después tenemos que aumentar el contador en 1, porque si no, siempre estaríamos haciendo la misma operación para el mismo contador. Entonces la siguiente vez, contador ya no va a ser 1, sino va a ser 2. ¿No es cierto? Y aquí va a preguntar, ¿2 es menor o igual a 6? Sí, sacamos el residuo de 2 y 6 con el módulo. Aquí sería 0. 0 es igual a 0, sí, entonces va a entrar a ser esto. En sumar se va a añadir el 2, que antes era solo 1, ahora va a ser 1 más 2, 3. Y va a salir de esto y el contador va a aumentar en 1, y ahora esto va a ser 3. Y luego va a ser 3 es menor a 6, sí, entonces va a volver a entrar. Y poco a poco va a llegar hasta el 6, digamos, va a ir sumando los que sean divisores y va a haber un punto donde esto va a llegar a ser 6. Y va a preguntar, ¿6 es menor a 6? Falso. Entonces ya no va a hacer esto y va a saltarse al mientras. Y después del fin mientras, tendríamos que mostrar el resultado, ¿no es cierto? Que estaría en... ¿Dónde estaría? En sumar. Algo así sería el algoritmo. La bacana es que no sé si me han entendido, muy probable que no. ¿Por qué? Porque no hemos llevado todavía esta estructura. Y el problema no se puede resolver sin esta estructura. Sí o sí tienes que repetir algunos pasos. Ok, no sé si me han entendido, es probable que no. Esa es la macana. Igual después, como les dije, voy a subir video de esto y voy a intentar subir video de la siguiente estructura que nos falta. Y después intentaré subir video de resolviendo ejercicios similares al de la práctica. El otro dice, si dos números son amigos, bueno, hay que verificar si dos números son amigos. Esto era, dos números son amigos cuando la suma de los divisores de un número es igual al otro número, creo. ¿No es cierto? O sea, sería igual a... Uy, ¿qué ejemplo podemos usar? Si digamos los divisores de 6, bueno, no, en este caso 6 sería amigo de sí mismo. Si digamos nos dan un número n, sus divisores, los que estén aquí, digamos, puede ser cualquier, no sé cuáles serán. Si la suma de estos divisores va a ser igual a otro número, m, ¿no es cierto? Entonces, si la suma de sus divisores de n son igual a m, entonces m y n son amigos. Y eso sería muy parecido al ejercicio que acabo de hacer, ¿no es cierto? Porque tienes que hallar los divisores de n primero, los tienes que sumar y tienes que verificar si la suma es igual al m. Entonces, lo que haríamos sería muy parecido a lo que les dije. Primero tendríamos que hallar tendríamos que hallar la suma de los divisores primero de n y compararlo con m, y de m tendríamos que hacer lo mismo. Tendríamos que hallar sus divisores, sumarlos y comparar con n. Pero como les dije, para eso necesitamos usar el mientras. Sería un algoritmo parecido a este. Después, un número es primo. Un número es primo cuando, por ejemplo, el 3 es primo, pero ¿por qué? El 3 es primo porque sus únicos divisores son el 1 y él mismo, ¿no es cierto? 3, sus divisores son el 1 y el mismo número. Otro número primo sería el 11. Sus divisores son el 1 y el 11 y no tienen otros divisores. Esos son números primos. ¿Cómo compruebo eso? Igual, con un ciclo mientras podría ser. Nos vamos a leer el número, digamos, leer n, mientras tenemos que crearnos igual un contador que va a ir contando desde el 1, mientras el contador sea menor a n. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que verificar si el número que está actualmente en contador es divisor del número que nos han dado, en este caso n. ¿Cómo hacemos eso? Lo mismo que hemos hecho. Tenemos que sacar el residuo, que va a ser igual a n módulo del contador. Y luego preguntamos si residuo
es igual a 0, significa que es un divisor. Entonces tendríamos que tener otra variable donde estemos contando cuántos divisores hemos visto hasta ahora, que va a comenzar en 0. Entonces, si residuo es igual a 0, significa que es un divisor y sería divisores más 1. Entonces iríamos contando, ¿ok? Los divisores poco a poco. Si tiene más, al final cuando terminamos de hacer todo esto, si tiene más de 2 divisores, significa que existen más, ¿no es cierto? No solo es el 1 y el mismo número. Si tiene 3 divisores, significa que ya no es un número primo, ¿ok? Tendrían que, al final, cuando terminen de hacer todo esto del mientras, tendría que haber una condición que diga, ay, si divisores es mayor a 2, entonces tendría que poner una respuesta. Vamos a dejar en res. Respuesta va a ser n concatenado mensaje. Si es mayor, significa que no es primo. Y si no, significa que n concatenado es primo. Algo así diría el código. Pero como si se fijan, usamos un mientras. Para el otro ejercicio que era espejo. Este es como el que nos dijo nuestro compañero. El que, ¿qué pasa si, o sea, un número espejo si se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda? Para eso, como es parecido al ejercicio que habíamos visto, pero no es el mismo. ¿Dónde está el ejercicio? Es parecido a este. ¿No es cierto? No, mentira. A este. No. Así es este. Es parecido a este ejercicio. Con la diferencia que nos pueden dar un número de cualquier cantidad de dígitos. Y para eso primero tendríamos que contar cuántos dígitos hay aquí. ¿No es cierto? No nos están restringiendo que esta vez solo va a ser de 3 dígitos, sino que puede ser cualquier número, puede ser el 1. ¿El 1 es espejo? Sí, porque como solo es un dígito se puede leer de ambos lados. ¿El 22 es un número espejo? Sí, porque si le damos la vuelta igual se va a leer 22. Pero en cambio el 21 no es un número espejo porque si se lo pone al revés se leería 12 y no es lo mismo que 21. ¿Cómo haríamos ese? Tendría que ser más o menos así. Primero le daríamos el número y luego tendríamos que poner... Primero tendríamos que hallar cuántos dígitos tiene, creo. Ah, no, ya sé que podríamos hacer, mucho más fácil. Lo que podríamos hacer es ir descomponiendo el número. Como les había dicho, por ejemplo, ese número lo dividimos entre 10, ¿no es cierto? Lo dividimos entre 10 y ¿qué nos va a dar? Si lo dividimos entre 10, lo que nos va a dar va a ser, aquí nos va a dar, uy, perdón, 123. Y el residuo, la verdad es que no nos importa el residuo en este caso. Solo nos importa el cociente. Y luego esto lo volvemos a dividir. Ah, bueno, en realidad sí nos importa el residuo. Porque lo que podríamos hacer es ir hallando el residuo. Por ejemplo, aquí va a ser 4. Y comenzar a formar el número, otro número, pero al revés. Aquí vamos a hallar 4, ¿no es cierto? Y aquí, si volvemos a dividir entre 10, lo que nos daría sería, si volvemos a dividir entre 10, nos daría 12. Y el residuo sería 3. Y si se dan cuenta, aquí poco a poco, entre residuo y residuo se va a ir formando el mismo número, pero al revés. Entonces lo que podrían hacer es ir hallando los residuos y después comparar el número que les dieron con el número que han ido generando con los residuos, poco a poco, porque lo siguiente que viene aquí sería
12 dividido entre 10 sería, mejor va a ser que escriba así. Sería, cacho, es un lío manejar esto. Aquí nos daría 1 y el residuo sería 2. Entonces, si se dan cuenta, entre residuo y residuo se está formando el número al revés. Obtienen este número al revés hasta que el número sea 0, ¿verdad? Aquí la siguiente división, no se olviden, tendría que ser eh, la siguiente división, aquí sería 1 entre 10 otra vez. Y lo que nos daría de resultado sería aquí 0, pero aquí nos daría de residuo 1, entonces aquí está el número al revés, ¿no es cierto? 4.321. Cuando obtengan este número, esto van a hacer hasta que sea 0. Van a comparar con esto. Pero para esto, si se dan cuenta, repetimos, ¿no es cierto? Hacemos esto una vez, hacemos esto la segunda vez, tercera vez. Eso es estructura repetitiva. Eso es se puede usar el para o el mientras. El problema es que no lo hemos visto. Pero ya voy a intentar subir los videos para hoy día y, y voy a intentar igual resolver ejercicios similares para la práctica. Probablemente no me estén entendiendo nada, yo entiendo eso, pero tal vez hay alguno que otro que sí entiende y tal vez a él. El problema, Oxy, ¿sí? ahorita estoy viendo exámenes del primer parcial de AID, de la licencia de AID, Ujú. y solamente entran 3 ejercicios, 2 ejercicios. Siempre son así. Sí, normalmente sí. Y no sé si te puedes fijar, no sé si en ese caso los ejercicios son súper largos a veces, los Sí, enunciados. sí, 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 están súper largos. Sí, sí, sí. Conmigo vamos a resolver exámenes. No, no sé si ya les dio fecha de exámenes realicen. ¿Les dio? No, no, no nos dio. Ok. Ahorita, por lo único que se deberían preocupar, digamos, sería por su práctica. Ok. Por- Después, esto de las estructuras repetitivas, ya voy a subir entre hoy y mañana el video y ya estaríamos cubriendo todo lo que entraría el primer parcial. Entonces, todavía tenemos tiempo para practicar para el examen. Solo la práctica nos a pisar el tiempo. Ok, y para el examen, ya yo creo que ya vamos a tener más tiempo para practicar. Ya vamos a tener todo el material hecho. En la siguiente clase ya nos tocaría hacer condicional múltiple y las estructuras repetitivas. Entonces, el primer parcial es hasta estructuras repetitivas, creo. No sé si han avanzado subprogramas con la Listen ya. Si les Todavía no. haya belleza, porque eso es otro lío igual. Entonces, hasta el primer parcial entraría estructura secuencial, estructuras condicionales y estructuras repetitivas en pseudocódigo. Y con eso ya podrían hacer el primer parcial. Hasta ahora ya hemos visto casi todas las condicionales. Nos faltaría la última, que es múltiples, que es la que hemos introducido hoy día. La siguiente clase sería repetitivas. Y de todas maneras, hoy día ya yo creo que voy a subir videos sobre repetitivas. Y pueden ir repasando si quieren. Y así la siguiente clase, si tienen dudas, me pueden preguntar. Igual, por más de que hoy día sea la entrada de la práctica, igual voy a resolverla para después, obviamente, no antes. Y voy a subir más prácticas para que practiquemos igual, resolviendo, los voy a resolver yo, los ejercicios, y también voy a resolver exámenes pasados de la LICEN. Están hablando. Sí, la macana, chicos, es que la verdad sería, no sé, que, bueno, la LICEN, la macana es que encajó todo el material en uno. Normalmente la LICEN avanza parecido a lo que yo avanzo, o sea, poco a poco. Pero no sé por qué ahora agarró todo el tema, lo puso, lo publicó y práctica para la siguiente semana. O sea, ha dicho, literal, les ha dicho, lean y si han entendido, hacen la práctica. Y eso es casi imposible. Pero bueno, lo que estoy intentando hacer es explicarles todo lo que ha subido la Listen para que intenten por lo menos hacer la práctica de hoy día. Yo creo que si subo los videos de estructuras repetitivas, ya tendríamos todo, entonces comenzaríamos a hacer prácticas y ejercicios resolviendo conmigo. Así cualquier duda van a poder consultarme en ese momento o a mi correo o en el Classroom.
A ver, están hablando por el chat, quiero ver qué dicen. Aún sí, podría ser la estructura de el número, si un número es espejo, por favor. Es que es el único que me falta y me pierdo. Ok, bueno, nos falta menos de un minuto, es la macana. Super fast si puedo. A ver,